Señor, qué agradable es estar en tu presencia, Señor. Tú eres un Dios maravilloso, un Dios glorioso, un Dios que creó todo el universo. Es un deseo profundo en nuestro corazón agradarte en todo y para eso, Señor, necesitamos conocerte más profundamente. Gracias, Señor, porque estamos delante de ti y queremos ser enseñados por tu palabra y por tu espíritu. Estamos ansiosos para aprender a ser como tú quieres, Señor, para cumplir con tu voluntad perfecta. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a iniciar con el tema de hoy, que creo que es bastante interesante, por lo menos a mí me parece, porque es un tema que hace mucho tiempo, o pocas veces, más bien dicho, pocas veces es tratado con la amplitud que debe de ser. Así es que vamos a iniciar y a empezar a desarrollar este tema. Bien. Perdón, voy a hacer aquí unas correccioncitas. Bien, listo. La semana pasada iniciamos con este tema y está centrado, por supuesto, en la palabra de Dios. Está centrado en la conciencia, que es una de las capacidades que Dios nos dio a todos los seres humanos. De hecho, cuando nacemos, estamos ya claros en que todos nacemos con un alma y con un cuerpo. Un cuerpo para tener relación con el exterior, con el mundo, con las cosas que son visibles, y un alma que es parte de la responsabilidad que tenemos nosotros por guiarla hacia el Señor, por obedecer al Señor. Pero, ¿qué más sucede? El alma tiene una conciencia. Nacemos con una conciencia ética y moral conforme a la formación que recibimos en casa, en el medio ambiente en donde nos desarrollamos físicamente y mental y emocionalmente. Ahí adquirimos una conciencia ética y moral. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué influencia además a esta, aparte de lo que recibimos de educación, vamos a decir, ética y moral? Hay influencias fuertes hay influencias fuertes que están eh, incidiendo en perdón, déjenme ver. Voy a quitar aquí esto para que no nos estorbe. Bien. Hay una influencia, por supuesto, del mundo que nos rodea, del medio ambiente, de la cultura, de las fuertes personalidades a las cuales escuchamos y atendemos. Pero también está nuestro enemigo y enemigo de Dios y de nuestras almas, dice la Escritura, enemigo de Dios y de nuestras almas, el diablo. El diablo también le interesa mucho afectar nuestra conciencia, porque sabe bien que la conciencia es un rector, o más bien alguien y lo vamos a ver enseguida, recordar un poco enseguida, qué es lo que Dios planeó para la conciencia nuestra. Pero también hay otra más, la carne. La carne nuestra también hace que se justifiquen muchas cosas que son indebidas. Y esto es, desde que nacemos empieza a trabajarse en nosotros este tipo de control, de dominio o de formación, de moldeo de nuestra conciencia. Por eso hay personas que tienen muy bajo su nivel ético o muy bajo su nivel moral, y a otras pues lo tienen, pero no tienen ninguna relación real con Dios. Como decíamos recientemente, creo que el domingo, creen en Dios, saben que hay un Dios, pero no lo conocen,
realmente no lo conocen ni les interesa a muchas personas. Pero cuando nacemos de nuevo, sucede algo. Cuando nacemos de nuevo, nuestro espíritu cobra vida. Nuestro espíritu cobra vida y entonces ya somos, según el plan de Dios, un ser tripartita, espíritu, alma y cuerpo. Así es que ahora nosotros tenemos un espíritu. ¿Pero qué hace? ¿Cuál es la función del espíritu con respecto a la conciencia y al cuerpo? Sabemos muy bien que el espíritu, cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo pasa a morar dentro de nosotros y está en comunión íntima con nuestro espíritu. Todo depende de si oímos al espíritu, si estamos atentos a sus instrucciones, pero lo que hace el espíritu es, cuando nacemos, obviamente también hay una conciencia que empieza su proceso de regeneración. Ya no es la conciencia ética y moral, debe ser una conciencia que va regenerándose, que va purificándose de todas las influencias que vimos antes. ¿Y qué pasa cuando el espíritu nuestro recibe enseñanza, instrucciones del Espíritu Santo y empieza a cumplir su labor de transmitirlas al alma? ¿Qué es lo que pasa? Que empiezan, si realmente estamos escuchando y estamos recibiendo del Espíritu y estamos leyendo la palabra que es inspirada por el Espíritu, es por Dios, Espíritu, entonces pierden valor. Todas esas influencias pueden seguir. En muchas ocasiones, mientras dura nuestra regeneración, podemos tener todavía las influencias del mundo, del humanismo, del diablo, de la carne. Todo eso sigue incidiendo, tratando de moldear nuestra conciencia a su conveniencia. ¿Cuál conveniencia? La de destruirnos espiritualmente y físicamente en muchas ocasiones y, por supuesto, alejar nuestra alma del Señor. Eso es cómo funciona aquí. Ahora, una vez que sucede eso, tenemos, perdón, no sé por qué está. Bien, una vez que está así, tenemos la capacidad de, decíamos, el cuerpo es el vehículo por el cual el alma toca el mundo, es la relación con el mundo, con lo visible. Ahí están nuestros sentidos, nuestros 5 sentidos, teniendo relación con el mundo, por supuesto. Hablamos, conversamos, tratamos, trabajamos, convivimos, etcétera, a través del cuerpo. El vehículo por el cual el alma toca al mundo. Recordemos que Dios habla de que es necesario salvar nuestra alma. ¿Cómo? Atendiendo a su espíritu, andando en obediencia, andando en fidelidad. Ahora, ¿qué es lo que hace el espíritu? El espíritu para manifestarse necesita pasar por el territorio del alma. No lo hace directo al cuerpo, no lo hace directamente al medio ambiente en el que se mueve físicamente la persona y intelectualmente y etcétera, toda la forma de vida que tenemos, sino que lo hace a través del alma. Y el alma tiene que elegir entre la vida del espíritu, de lo que dice el Espíritu Santo, el Espíritu nuestro a través de la instrucción del Espíritu Santo, o los deseos de la carne. De la carne incluye el diablo, el humanismo, el mundo, la cultura, las costumbres, etcétera, todo eso. Ahí es en donde está el centro. La semana pasada vimos esta imagen y vimos cada versículo de cómo la escritura habla acerca del espíritu como lámpara, como hombre interior y como vida, la vida del espíritu, del alma como corazón, mente y conciencia, y del cuerpo como casa, habitación, tabernáculo, morada, y en Segunda de Corintios, y edificio, también en Segunda de Corintios habla 5. Y lo vimos aquí. Si quieren analizarlo, está en el video de la semana pasada, el martes pasado. Bien, ahora, sigamos con el tema de la conciencia, pero definamos un poco, recordemos las definiciones que ya hemos visto. El término griego para la conciencia es
Suneidesis. Nuestra conciencia es una parte de nuestras facultades internas dadas por Dios. No hay más que el creador que puso esa facultad en nosotros. Un sentido interno fundamental que da testimonio de las normas y valores que reconocemos al determinar lo que es bien y lo que es bueno y lo que es malo, el bien y el mal, diferenciar entre el bien y el mal. En cambio, en el sentido bíblico, la conciencia sirve como un testimonio de lo que ya sabemos. Es lo que hace. De hecho, Romanos 9:1 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi corazón me da testimonio en el Espíritu Santo. Las personas que nunca han escuchado la palabra de Dios o leído la palabra de Dios directamente, aún tienen unas normas morales de las cuales ellos son responsables en su conciencia. Perdón, en su conciencia. Ahí está un error. Bien, en su conciencia. Entonces, decía hace rato, decía como tema también el cristiano fiel, la diferencia entre un cristiano fiel y un imprudente. Precisamente la diferencia también impacta en la conciencia. ¿Por qué? Porque tiene un gran poder de acción para dejar lugar a los pensamientos, las palabras y las acciones que llevamos a cabo. Bien, ahora, sigamos. Vamos ahora a ver, ahora 5 puntos con respecto a la conciencia. Tomemos el alma primeramente. Sabemos que en el alma, por las enseñanzas pasadas, sabemos que en el alma está la mente consciente, o la mente y la conciencia, perdón. Está también la voluntad del hombre, el cual toma la decisión conforme a lo que recibe, la información que recibe, la influencia que recibe de otras partes del cuerpo, como son la mente, la conciencia, por supuesto, y influyen también las emociones. Y vamos a ver cómo se desarrollan estas cosas. Para eso vamos a ver 5 puntos importantes para determinar exactamente lo que influye o debe influir en nuestra conciencia. Primero, dijimos, la conciencia es una capacidad racional interna que da testimonio de nuestro sistema de valores. Da testimonio de nuestro sistema de valores, la conciencia. Lo que tú adquiriste, los valores que tú tienes, con los cuales funcionas o lo que crees. Segundo, la conciencia es una guía confiable siempre y cuando sea informada y gobernada por Dios. Entonces sí es confiable. Mientras no sea, puede ser una conciencia natural, una conciencia corrompida por el pecado, con el pecado con el que nacemos, el pecado que sucedió desde Adán y Eva, pero es confiable y podemos basarnos para tomar las decisiones y acciones y todo lo demás que viene a través de la conciencia cuando es gobernada por Dios. Tercero, la conciencia debe estar subordinada e informada por la palabra revelada de Dios, revelada por Dios. No cualquier influencia, no cualquier alguien que diga, es que Dios me dijo esto. Confírmalo con la palabra, confírmalo siempre. Es la palabra revelada, la palabra profética más segura, decía el apóstol Pedro. 4. Actuar deliberadamente contra la conciencia es siempre un pecado. Estamos hablando de una conciencia confiable, una conciencia guiada, informada, gobernada por Dios. Y quinto, la buena conciencia puede ser suprimida por el pecado. Viene una debacle, una catástrofe cada vez que hay un pecado en nuestra vida y lo mantenemos ahí y lo mantenemos oculto y lo dejamos que siga ahí en lo oculto de nuestro ser, en lo oculto de nuestro interior. Se interrumpe el funcionamiento de una conciencia buena. Bien, vamos a ver cada uno de estos puntos porque me interesa que adquiramos el conocimiento y qué influencia esa conciencia y cómo evitar que se pierda, que se corrompa, que se interrumpa su función tal como a Dios le agrada.
vamos a darnos cuenta que a través de la conciencia vamos a ser guiados para agradar a Dios, pero también puede estar corrompida para irnos y perdernos y ser imprudentes. Recordemos, siempre que oigo la palabra imprudente, me viene a la mente la parábola de las 10 vírgenes. Recuerden, es una parábola muy famosa, 10 vírgenes esperaban al esposo, 5 prudentes y 5 imprudentes, 5 fieles con las lámparas llenas de aceite preparadas para la llegada del Señor y 5 imprudentes. Cuando nosotros descuidamos nuestra relación con el Espíritu y la palabra de Dios, estamos afectando nuestra conciencia. Miren en el punto 2 que la conciencia es una guía confiable siempre y cuando sea informada y gobernada por Dios. Esos 10 ejemplos de las vírgenes son creyentes, son cristianos, puede tomarse como para ejemplificar lo de cristianos fieles que buscan al Señor, que leen, meditan, estudian y obedecen la palabra de Dios, y los imprudentes que solamente son con su lámpara, con su exterior, pero sin aceite, sin esa relación con el espíritu. La conciencia es uno de los afectados a través de eso. Bien. Ahora, la conciencia es una capacidad, dijimos, racional interna que da testimonio de nuestro sistema de valores. Ese era el punto 1 que ya vimos. ¿Qué quiere decir esto? La conciencia puede inducir un diálogo interior para decirnos lo que ya sabemos interiormente. Ya lo teníamos como parte de nuestro conocimiento en nuestro interior. Induce un diálogo para decirnos, conforme a nuestro sistema de valores, conforme a lo que hemos alimentado, cómo se ha formado, qué tan pura es o qué tan degradada está, corrompida está. Pero más a menudo simplemente se hace presente a través de nuestras emociones. Muchas veces no estamos tan conscientes o no estamos tan atentos. Quiero quitar la palabra conscientes porque vamos siempre a relacionarla con la conciencia. No, no siempre vamos a estar atentos a lo que nos habla o a lo que está determinándose en nuestra conciencia o funcionando en nuestra conciencia. A veces lo hace a través de nuestras emociones, por eso vemos que el alma tiene mente, conciencia, voluntad y emociones. ¿Por qué hago esto? Si ustedes están viendo la imagen, mente y conciencia, aquí es en donde está la determinación, el funcionamiento. Voluntad casi siempre se señala que está en la nuca. Está en la nuca porque, perdón, voy a hacer aquí una corrección. Ya. Está en la nuca porque cuando ustedes ven una persona desmoralizada, desmotivada, casi siempre anda con la cabeza abajo, la mayor parte de las veces. Entonces, anda vencida, anda derrotada, su voluntad está acabada. Ahora, las emociones también juegan un papel importante, decíamos, muy importante. Cuando nos conformamos a los valores de nuestra conciencia, sentimos una sensación de placer o alivio. Estoy en paz porque lo que hice, lo que dije, lo que decidí, lo que hablé, otra vez, es conforme a lo que yo, decimos, lo que yo creo. Realmente lo que está funcionando ahí es tu conciencia, tu sistema de valores. ¿Cómo está conformada esa conciencia en ti, en tu persona? Pero cuando violamos los valores de nuestra conciencia, nos induce a angustia, culpabilidad, carga, intranquilidad, pierdes la paz. Es lo que normalmente decimos. Nuestra conciencia es a veces, muchas veces, llevada a este nivel cuando no estamos analizando, sujetando lo que vamos a hacer, decir o pensar correctamente conforme a nuestro sistema de valores. La traicionamos, entonces sentimos angustia, culpabilidad, carga, desánimo, y algunos viven en depresión y llegan a niveles más exagerados todavía de
de un decaimiento, de una depresión, que dice, lo repito, la depresión es la antesala de la muerte. Mucha gente acaba por no tener paz, por estar intranquilo, por haber perdido esa paz, por hacer las cosas correctas, se pierde y se deprime y puede acabar en muerte. Entonces, ahora, la conciencia es a nuestras almas lo que los sensores de dolor son a nuestros cuerpos. Tal cual. ¿Cómo es eso? Inflige sufrimiento en la forma de culpabilidad cuando violamos lo que nuestros corazones nos dicen que es lo correcto. Nuestra conciencia nos dice que es lo correcto. Cuando la violamos, hay sufrimiento. Igual es un sistema de alarma, es un sistema que actúa para protegernos de ir por caminos equivocados. Y eso es el propósito de la conciencia como capacidad racional interna que Dios puso para nuestro sistema de valores. Quiero hacer un alto, nos faltan 4, pero quiero hacer una oración. Señor, ¿cuán importante es poner atención a las partes de nuestro cuerpo? Hemos hablado de emociones heridas, hemos hablado de emociones de gozo, de paz, de bendición. También sabemos que la voluntad tiene un papel preponderante en cuanto a las decisiones. Ahí se llevan a cabo las decisiones. Una voluntad subyugada, sujeta a otro, es una voluntad apagada. Pero tú lo hiciste de tal manera que nuestra voluntad sea capaz de actuar conforme a lo que indica nuestra conciencia, que pasa por ahí. Todo pensamiento debe ser sujetado, toda decisión debe ser sujetada a nuestro sistema de valores. Gracias, Señor. Debemos poner más atención cómo está conformada, cómo está moldeada, cómo está establecida nuestra conciencia. Porque si la descuidamos, estamos descuidando nuestra vida espiritual. ¿Y qué tenemos que hacer para no perder que nuestra conciencia nos guíe en el camino a través de lo que nos instruye tu espíritu, en el camino correcto, en el camino agradable, en el camino de justicia, de bondad, en el camino de la misericordia, en el camino de tu gracia, para llegar a tener aquellas palabras que todos quisiéramos escuchar? Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bien, sigamos con el punto. En el próximo punto es: la conciencia es una guía confiable siempre y cuando sea informada y gobernada por Dios, tal como dijimos en esos 5 puntos que proyecté. Ahora vamos a desarrollar este punto. Es una guía confiable siempre y cuando sea informada y gobernada, moldeada, acoplada al conocimiento que Dios nos da, a las instrucciones, a la dirección que Dios nos da. Y veamos cada uno de esos puntos. Primero, ¿cómo funciona? Dijimos, del Espíritu Santo pasa al espíritu humano, porque está en comunión. Si el espíritu nuestro está atento y recibe lo que vamos a ver enseguida, entonces va a pasar a la conciencia que está en el alma. Ese es un proceso de instrucción del Espíritu Santo a nuestro espíritu y del espíritu humano al alma. Sabemos que después vienen las acciones, las palabras, etcétera, pero hasta aquí es una forma como la conciencia, siempre que sea informada y gobernada por Dios, es confiable. Veamos los puntos. Lo que hace que algo sea un pecado es elegir según nuestra voluntad, por encima de la voluntad de Dios, sobre la voluntad de Dios. Si Dios dice que te apartes de las personas que te guían al pecado, entonces no pienses, pero me da tristeza, debo estar con ellos, aunque sé que me influencian mucho, me hacen mucho daño porque me hacen desviarme. Entonces, ¿qué es lo que haces aquí? Lo que haces aquí es, si realmente el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores o burlistas se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche.
Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Hay vida ahí, hay vida. Cuando te apartas de las compañías, de las malas compañías. Siguiente, nuestra conciencia es confiable solamente cuando no nos lleva a elegir nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios. De nuevo, es que nuestra voluntad en muchas ocasiones, decía yo, aunque ya tenemos una conciencia en proceso de regeneración, tenemos un espíritu vivo, pero aún así tenemos una carne, una naturaleza carnal, un enemigo que viene con engaños, tratando de influenciar nuestro proceso de conciencia para que las decisiones sean equivocadas. Así es que ustedes ya saben, ya hemos hablado varias veces acerca de la influencia del humanismo, del medio ambiente, de la cultura, de la historia, en el ambiente en el que te estás moviendo. Ahora, tercero, actuar de acuerdo a la conciencia a veces puede ser pecado, a veces. Pero no me estás diciendo que la conciencia se lleva a cabo todo. Sí, pero también te digo que tu conciencia es confiable siempre y cuando esté informada y gobernada por Dios. Cuidado cuando es que yo tengo paz, mi conciencia está en paz. Cuidado, no siempre la conciencia formada por Dios, instruida por el Espíritu, sino es una conciencia adulterada por el medio ambiente del pecado, o sea, de la naturaleza de pecado, del diablo y del medio ambiente que vives, en la cultura que vives. Para muchos, hoy en día es bueno y qué triste porque no saben lo que están adquiriendo. Para muchos jóvenes hoy en día y para muchos que llegaron a la edad nuestra, para mucha gente está bien, se ve bien, culturalmente está probado, está aceptado el hecho de que un joven y una joven o dos personas, una pareja, tenga relaciones sexuales antes del matrimonio. Y le dicen, bueno, es que es conocernos, es ver si compaginamos o si tenemos una buena relación también en esa área. Discúlpame, Dios no justifica y hay muchas formas de determinar que eso no es lo correcto. Se llama fornicación y es un pecado. Aunque la cultura te diga que está bien, aunque los sistemas sociales lo aprueben. Está mal y es pecado. ¿Tu conciencia está en paz? Pues yo te digo, no está bien informada. No está informada con lo que dice la palabra del Señor y lo que hay en su corazón, por supuesto. Así es que hay que tener cuidado con eso. Bien, siguiente. Si la conciencia está mal informada es porque la persona ha sido negligente en el estudio de la palabra de Dios. Y siempre aquí hago un alto, unos segundos de silencio. Cuando la persona es negligente en estudiar la palabra de Dios, me estoy refiriendo a leerla, meditarla, estudiarla, por supuesto obedecerla y repetirla, entonces esa persona está con una conciencia afectada, porque nunca hay un nivel de me voy a aislar y voy a estar en cero, en vacío, porque el diablo no respeta eso. La carne no respeta eso, por más esfuerzo que hagas, por mucho más esfuerzo que hagas. Hay muchas filosofías orientales y muchas filosofías aún ya adoptadas por la cultura actual en donde te dicen, tú cierra tus ojos, trata de poner tu mente en blanco para que no influya nada. Miren, cuando haces eso, estás abriendo puertas y ventanas para que los demonios puedan entrar en tu mente. Tal vez parezca que lo que estoy diciendo es muy extremista, pero no lo intentes. Por favor, no lo intentes. No lo intentes. No lo intentes. Les voy a decir algo. Cuando yo era muy joven, en la religión en la que crecí y nací, teníamos en la iglesia donde iba de esa religión, no era cristiano, de esa religión, una enseñanza en donde había que hacer eso.
Nos decían, pon tu mente en blanco. Totalmente. No pienses en nada, déjala en cero. Pero no esperando a que el Señor, a comunicarme con el Señor, no, en blanco. Y si tú sientes que tu mano se empieza a levantar, no tengas problema. Así es. Cuidado con eso. Eso es un peligro. Eso es una puerta abierta a los espíritus inmundos. Bien, quiero seguir. No vamos a entrar en ese tema en esta ocasión. Habrá en un futuro tratar de eso. Nuestra conciencia da testimonio de la realidad y verdad de sus mandamientos. Estoy hablando sus con mayúscula, de los mandamientos del Señor. Y nosotros somos culpables de pecado cuando las negamos o rompemos o nos rebelamos o los adulteramos, transformándolo a nuestra conveniencia. Nosotros estamos en pecado y viene esa debacle espiritual de la que hablaba. Tu lámpara no está con aceite. ¿Por qué? Porque no estás bloqueando lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de tu conciencia. Tercero, la conciencia debe estar sujeta e informada por la palabra revelada de Dios. Ya lo hemos comentado cuando vimos esos 5 puntos. ¿A qué me refiero? La conciencia natural no puede ser nuestra autoridad ética final, ya que es, a diferencia de la palabra revelada de Dios, variable y falible. Se puede equivocar. Más bien, si no es conforme a la palabra de Dios, está mal, está equivocado. Con demasiada frecuencia los cristianos invierten el orden y tratan de usar su conciencia con el fin de juzgar a Dios y su palabra. ¿Por qué está haciendo Dios esto? Yo no lo entiendo. ¿Por qué si yo me siento bien, yo estoy haciendo lo correcto? Sí, no tengo tiempo de leer la palabra, pero yo voy los domingos, yo estoy haciendo todo lo que se espera de mí como cristiano. No lo estás haciendo. Si tú lo hicieras, estarías alimentando tu ser, tu espíritu, tu alma y hasta tu cuerpo de la palabra de Dios, porque no todo... no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que, cuidado con eso. Pues, vemos Job, el santo Job, el justo Job juzgó a Dios. Jeremías, Habacuc, muchos de los grandes, Elías, muchos de los grandes llegaron a ese extremo de tratar de, por su conciencia, Elías dice, Señor, todos te han dado la espalda, solamente quedo yo, nadie te sigue. Dijo, no, te equivocas. 7,000 no han doblado su rodilla delante de Baal. No se han ido tras del ídolo. Así es que nuestra conciencia, nuestra forma de ver, recibir información y procesarla está afectada. Con mucha frecuencia invertimos el orden y juzgamos lo que Dios quiere hacer o está haciendo. Bien. Hay cristianos que afirman, por ejemplo, no podría adorar a un Dios que dice, apártate, apártate. Lo de su trabajo. Ahorita lo van a traer, pero le digo que hoy también voy por el chaleco. Ya está. A alguien se le abrió el micrófono, pero ya lo cerramos. Bien. Hay cristianos que afirman, por ejemplo, no podría adorar a un Dios que dice una declaración clara de la Biblia. Por ejemplo, es que yo amo más a mi padre y a mi madre que a Dios. Tengo que honrar a mi padre y a mi madre, pero si me dicen lo contrario que Dios, tengo que obedecer a mi padre y a mi madre. Cuidado con lo que estás diciendo. Examina bien de qué estás hablando. Si es lo que te están guiando a un pecado tal cual, aunque sea tu autoridad, hay una autoridad superior. Pedro le dijo al Sanedrín, a la máxima autoridad religiosa de su nación, le dijo, cuando le dijeron, no hablen en el nombre de Jesús, no hablen en ese nombre. Y Pedro le dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No estoy incitando a una rebeldía y a un levantamiento, no. Estoy diciendo, cuida a quien obedeces. Cuídate muy bien a quien obedeces por encima de Dios, porque entonces estás formándote un ídolo. Eso es lo que estoy comentando. O yo no podría creer en un Dios que haría
algo que la Biblia afirma que Dios dijo claramente a alguien que hiciera. Cuando Dios dijo, entren a la tierra que yo les daré y desháganse de todo lo que hay ahí, a todo, quítenlos, porque les van a influenciar en su forma de seguir los mandamientos, de obedecer a Dios. No lo hicieron y las consecuencias están en la Escritura. Para el que quiera leerlas, ahí está muy amplio en Éxodo, en Josué, en Jueces, en Samuel, en todos los profetas. En tales casos, sus conciencias están siendo informadas por Satanás, por la carne, por el mundo, que a fin de cuentas está influenciado el mundo por Satanás, la cultura por Satanás. Él es el rey de este mundo, es el quien maneja este mundo. Y el mundo me refiero al mundo filosófico, psicológico, social, etcétera, etcétera. Bien. La conciencia nunca podrá legítimamente juzgar a Dios o a su santa palabra, perdón, lo puse con minúsculas, debe ser santa palabra. Cuando estamos pensando, dijo Dios eso, como poniéndolo en tela de duda, dijo Dios eso, ¿qué es esto? Entonces, cuidado con eso. Bien, 4. Actuar deliberadamente contra la conciencia siempre es un pecado. Quiero orar. Un momento, por favor. Señor, muchas veces y hablo por mí como primer lugar, hemos descuidado estas áreas de nuestra conciencia. Y eso nos ha llevado a pecar, a apartarnos, a que nuestra conciencia nos empiece a reclamar. Justificamos lo que no es justificable. Maquillamos las cosas que queremos que sean buenas, pero son malas. Y llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Por eso estamos aprendiendo de tu palabra cómo debe ser, el qué debe ser. Gracias por enseñarnos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Actuar deliberadamente contra la conciencia siempre va a ser pecado. Siempre. La conciencia del cristiano está obligada y atada solo por lo que la Biblia manda o prohíbe. Debe estar obligada, atada, bajo el yugo, digámoslo de esa manera. Llevad mi yugo sobre vosotros, solo por lo que la Biblia manda o prohíbe. Lo manda por bien o lo prohíbe. Pero, ¿qué si estamos equivocados acerca de lo que la Biblia manda o prohíbe? ¿Qué pasa cuando no hay una buena interpretación, cuando no tienes conocimiento, cuando crees haber entendido esto y no lo es? Hay ocasiones en las que esto sucede, por supuesto. En Romanos 14:23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Sabemos que todos los alimentos son santificados por medio de la oración. Y el Señor le dijo a Pedro cuando bajó el manto, Pedro, mata y come. No, Señor, nunca he comido animal inmundo. No llames inmundo lo que Dios ha santificado. Eso lo podemos tener claro. Pero esta segunda parte del versículo 23 dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Este es un principio por el cual podemos juzgar las áreas grises. Lo que no proviene de fe es pecado. Si no tenemos una claridad, si estamos andando por caminos equivocados, son áreas grises. Debemos cuidarlas. Debemos cuidarnos de no ir por esos caminos como si fuera la verdad. El que come carne y piensa que para él que es pecado, va a ser pecado porque no proviene de fe. La conciencia puede excusar cuando debería acusar. Excusar es decir, no, hombre, todos lo hacen. ¿Qué tiene? Todos lo hacen. No hay nada de malo. Cuando debería acusar. ¿Por qué? Porque es una conciencia que está adulterada o caída, corrompida. Y también puede acusar cuando debería estar excusando, las dos cosas, por un lado o por el otro. Puede excusar cuando debe acusar y puede acusar cuando debería excusar o decir que está bien.
Hay que tener cuidado de animar a la gente que todavía no son maduros en la fe o están poco desarrollados en el conocimiento de la Escritura a actuar en formas que violan su conciencia no desarrollada o inmadura. Debemos tener cuidado. Ay, hombre, ¿qué tienes? Eso no es pecado, tú hazlo. Yo sé lo que te digo. Cuidado, cuidado. Si te vienen a pedir un consejo, busca una palabra y enséñale, pero no lo guíes, porque si él se va con la idea de que sigue siendo pecado, la Escritura dice, Pablo dice, si comer carne para tu hermano es pecado, no comas carne, no lo hagas tropezar. Que no seas un tropiezo, te estoy diciendo. Ten cuidado, respeta la capacidad desarrollada de la conciencia de tu hermano. Mejor, haz algo mejor. Ponte a estudiar la palabra con él, pero no para acusarlo. Estudiar y no específicamente sobre eso. Invítalo a un grupo de enseñanza, haz un grupo de enseñanza. Tu obligación es fortalecer a los débiles, a eso estamos llamados. Entonces, mucho cuidado con forzar a alguien a que haga algo porque a ti te parece que está bien. Cuidado, hay que tener cuidado. Si para tu hermano es pecado comer carne, no comas, dice Pablo. Si para tu hermano es pecado cualquier otra cosa, no lo hagas, no lo hagas. Bien. Cada una de las cosas que estoy mencionando prácticamente es un gran tema, realmente un gran tema a desarrollar. Y lo haremos en su momento, pero no hoy. La buena conciencia puede ser suprimida por el pecado, es el quinto punto que vimos al principio. Cuando queremos desarrollar un hábito positivo, tenemos que realizar una acción repetidamente hasta que se convierta en un reflejo automático. Es algo que ya lo sabemos. A lo que me refiero es, si tú quieres el hábito de la lectura de la palabra, tienes que decir, de aquí en adelante a las 6 de la mañana que me levante, es para leer la Escritura, para orar y leer la Biblia. Ay, pero qué flojera. Es un hábito. Acuéstate temprano, haz lo que no puedas. Hoy comentaba con alguien, con Danilo, por teléfono, platicando de otros temas. Decía, le digo, a ver si ahí nos vemos en la noche, en la reunión. Dice, no, a ver si puedes, le dije. No, dijo, no, no es opción. Para mí no es opción. Si tengo otras cosas que hacer, las hago antes o las hago después, pero para mí no es opción no estar presente. Perfecto. Digo, qué bueno, te felicito. Para mí tampoco, pero bueno. Tenemos que desarrollar ese hábito positivo y no excusar el decir, es que ay, estoy tan cansado, tuve tanto trabajo, es que no dormí bien, es que excusas hay muchas, hay libros enteros de excusas, pero hasta que se convierta en un reflejo automático. Ya hemos puesto el ejemplo de en un campo donde hay jardín, hay una banqueta, pero tú quieres ir en un cortar camino, tú te vas por encima del jardín y lo haces una vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta que se hace una vereda. Ya se acabó, se secó el jardín y por ahí queda una vereda. Eso mismo es necesario hacer cuando queremos formar un hábito positivo. El mismo proceso ocurre cuando caemos en pecado. Cuando pecamos, rechazamos la autoridad de Dios. Definitivamente. Dios dice, no hagas esto, por decir, no robes y robaste. No mientas y mentiste. No juzgues a tus hermanos y los juzgaste. Por lo pronto ya es pecado. Pero si lo sigues haciendo, si sigues murmurando, criticando, viendo a una mujer o una mujer a un hombre para codiciar el trabajo, la casa, las cosas de otro, estás haciendo un hábito en ese pecado. Ya se hizo raíces en ti. Si repetimos nuestro pecado, con el tiempo el rechazo de la autoridad de Dios se convierte en un reflejo automático. Esa vereda se establece y ya no te cuesta. Tu corazón es lo que le llamaban corazón endurecido. Ya está tan endurecido que ya su conciencia está suprimida, la buena conciencia está suprimida por el pecado, como se llama este punto. Pablo dice que por nuestra injusticia suprimimos la verdad. Ellos piensan que son sabios
pero su pecado los hace necios. Recordemos Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por cuanto no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Bien. Hay más de este punto. Los creyentes también están en peligro de caer en este patrón destructivo, en este hábito que no se dan cuenta que está acabando su vida espiritual. Y lo justifican porque está endurecido. Por eso es que cuando tú lees la palabra de Dios es un espejo, una radiografía de tu estado espiritual. Muchas veces. Es una espada de dos filos que disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Realmente. Y ahí vas a leer lo que le pasó a alguien, a un profeta, a un rey, a un hombre, a una mujer, o lo que Dios dijo y tú has estado haciendo lo contrario y vas a decir, wow, ¿qué es esto? He estado mal. Y ya se hizo una costumbre en mí. Cuando negamos la autoridad de Dios, empezamos a dudar de su existencia para que así podamos tranquilizar nuestra conciencia acerca de su juicio. Te alejas de Dios, te enfrías realmente. Te empiezas a alejar, niegas su autoridad, por lo pronto te rebelas contra Dios, contra la autoridad de Dios. Y claro, es una forma de que la conciencia te empieza decíamos que es un sistema de protección, un sistema de alarma, un sistema de acción, de dolor, pero lo puedes ir apagando y distrayéndote con otras cosas. Ya se endureció tu corazón, tu conciencia se apagó. No toda duda es causada por el pecado, pero el pecado casi siempre conduce a dudas, casi siempre. Hay dudas que pueden ser válido estudiar, buscar consejo, buscar a alguien que tenga la capacidad de poderte dar un consejo conforme a la palabra de Dios. Pero el pecado casi siempre conduce a dudas. 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán, se apartarán de la fe. Apostatar es apartarse, negarla, rechazarla, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Hay espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Espíritus engañadores, personas que están influenciando tu forma de pensar, tu conciencia. Y estás en paz porque pues si ellos dicen, ellos están al frente y están hablando. No es lo que otros dicen, no es así. Pare de sufrir. Dios no quiere que sufras. Para eso te salvó, discúlpame, estás equivocado. Y ten cuidado de no caer con espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, esos son, fíjense, cauterizada la conciencia. Hipócritas, mentirosos, con conciencia cauterizada, endurecida. Tito 1:15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y conciencia están corrompidas. Y quiero terminar en esta noche con solamente estos comentarios. Es por eso que para proteger nuestra conciencia y mantenerla en buenas condiciones, debemos de predicarnos el evangelio a nosotros mismos todos los días. Todos los días, háblate a ti mismo. Lee la escritura, aplícala a tu posición, a tu situación, escucha bien. Es una costumbre desde hace un buen tiempo, todos los días escribir, sacar un versículo y empezar a desarrollar qué me está diciendo Dios a mí y apoyarlo con otras palabras, otros versículos. ¿Qué me está diciendo Dios a mí? Y yo lo comparto, por si le es útil a alguien, pero ¿qué me está hablando Dios a mí? Me estoy predicando con la palabra, apoyado por versículos de la palabra, por supuesto. Debemos pedir al Espíritu Santo que nos convenza de pecado. Señor, examíname, oh Dios, y ve en mi corazón, examina mi corazón y dime si hay pecado y guíame por el camino de justicia.
y nos guía a la justicia y nos recuerda el juicio del cual somos salvos por nuestra unión con Cristo Jesús, para vivir eternamente agradecidos por la salvación y la justificación del Señor. Termino con este. Solo es entonces que nuestra conciencia puede cumplir su fin de ayudarnos a conformarnos a los valores de nuestro Creador y hacer nuestro carácter de Cristo, que es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Bien, vamos a concluir y quiero orar antes de terminar. Señor, ¿cuántas veces hemos ignorado los efectos de nuestro medio ambiente que están causando nuestra conciencia? Sabemos que el diablo, que la carne, que las filosofías del mundo, sí lo aceptamos, pero ¿cómo estamos en oculto, dejando que nuestras conciencias se vayan endureciendo, se vayan corrompiendo, se vayan degradando, se estén transformando para juzgar lo malo, lo bueno como malo y lo malo como bueno? Perdónanos, Señor. Queremos seguir aprendiendo acerca de esto, Señor, y desarrollar nuestra conciencia, pero una cosa sabemos, Señor, que no basta con la intención, no basta con la intención. Necesitamos poner la acción de leer tu palabra, estudiar tu palabra, meditar en tu palabra, predicarnos, autopredicarnos la palabra, obedecer tu palabra, Señor, porque sabemos que así estamos conformando nuestra conciencia, que es nuestra responsabilidad y no tuya. Tú nos diste un alma y nos diste todos los medios en tu palabra, para que la conformemos tal como tú quieres. Y el Espíritu nos dice, pero nos diste un libre albedrío, una voluntad para llevar a cabo, Señor, todo lo que nos estás instruyendo. Así es que sí podemos decirte, examíname, oh Dios, y mira mi corazón. Si hay pecado, guíame por el camino de justicia y perdóname, Señor. Sí, pero también yo tengo que hacer la parte que me toca hacer. Tengo que actuar conforme a cómo está mi conciencia delante de ti. Y el camino seguro es conformarla con la palabra de Dios, que fue inspirada por tu Espíritu y por la influencia de tu Espíritu. Sabemos, Señor, estaremos atentos a ese desarrollo y también a analizar cada palabra, cada pensamiento, palabra, cada acción, cada decisión, aún nuestras emociones, tenemos que llevarlas a ver que si nuestra conciencia, que está conforme a tu voluntad revelada, a tu palabra revelada, Señor, lo aprueba o lo desaprueba. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque nos has dado todo lo que necesitamos para ser colaboradores tuyos en la formación de nosotros mismos, para ser conformados al carácter de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues vamos a pasar a la siguiente.